Reciban un cordial saludo de la Dirección Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones y de la persona a quien les habla. En este punto vamos a tratar sobre el módulo de la metodología de la investigación, en el cual en la unidad número 1 vamos a tratar las siguientes temáticas. Introducción a la investigación policial, cualidades del investigador, la investigación policial, los peritos, la denuncia, tipos de investigación policial, investigaciones del 1800 delito, investigaciones de contravenciones, los tipos de contravenciones penales, competencias de los jueces de contravenciones, investigación de delitos de acción pública, igualmente de los de acción privada, la investigación proactiva, organizaciones o grupos adscritos a la unidad de la Policía Judicial y los diferentes métodos de la investigación policial, su clasificación y demás. Introducción a la investigación policial. La investigación policial es una de las principales asignaturas para la formación básica e integral del policía, para poder cumplir con el mandato constitucional que impone a la Policía Nacional. Con este punto nos conlleva a conocer bastante e indicar un refrán tan conocido como es que la investigación de los delitos siempre va a estar bajo la dirección de la Fiscalía, como primer punto en el cual nosotros deberíamos enmarcar como servidores policiales y más aún como investigadores. Un buen conocimiento de los temas desarrollados permitirá a los y las participantes descubrir sus habilidades y servir como base para futuras especializaciones en el campo de la investigación y de las distintas modalidades delictivas, sean estas comunes o especiales, tanto que sean calificadas de acuerdo a los impactos que causan sus efectos en la sociedad. La consumación de un hecho punible implica la ruptura de todo un esquema preventivo. Entonces se implementa la investigación policial como respuesta a esas acciones delictivas. Esta función constitucional de la Policía Nacional exige del personal una óptima capacitación profesional y una solvente situación moral, dándole una suma importancia a sus actos y procederes que deben ajustarse a sus derechos para evitar que sea invalidada el resultado de su investigación. En sí, vamos a tratar un punto acerca de lo que hace referencia a la investigación, en la cual nos indica en el término que consiste en la recopilación meticulosa de los datos que junto a la recaudación de evidencias se convertirán en pruebas probatorias para el proceso judicial. La tarea es ardua, pues partimos siempre de la presunción de la inocencia del ciudadano. Esto implica que se pondrá en observación la capacidad profesional del investigador para evitar fallos judiciales injustos. En esto se cumple un principio en el cual todo investigador debe recaer y debe tener en conciencia siempre exacta esto, que es mejor dejar libre a un delincuente que condenar a un inocente. Entre las otras cualidades que, como les bien mencionaba, que debe poseer un investigador, vamos a tratar de conocer que cada investigador debe tener un perfil adecuado, pues se considera una persona que siempre va a estar especializada, va a ser una persona que va a tener un criterio y va a tener una conciencia de justicia en sus procedimientos, el cual se limita a conformar y a descubrir circunstancias o dejar la magnitud de hechos o obviar los detalles aparentemente que se espera que posean de grandes cualidades que permitirán al investigador ejercer un buen desempeño de sus funciones al momento de estar ya en el campo de las actividades cotidianas y normales de la Policía Judicial. Entre las cualidades que nosotros podemos citar que debe tener todo investigador en el campo de acción, digámoslo así, existe ser convincente, tener una persuasión, una constancia, una paciencia, una honestidad, humildad, de tener forma crítica, de reflexión, saber identificar y saber apegarse a conocer a varios grupos de amigos, ya que esto le conllevará a tener y a poder obtener información de las distintas fuentes. Entre la investigación policial podemos nosotros observar ¿cómo debe ser un investigador policial? Es la persona, policía o agente que desarrolla la función de esclarecer un hecho punible y ejecuta la búsqueda de la información, para lo cual emplea técnicas y métodos en la obtención de elementos de convicción que sirvan como base o sustento legal para que el fiscal realice un dictamen acusatorio o abstentivo. El investigador hace diligencias investigativas para descubrir un hecho delictivo
o realiza actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático, con el propósito de orientar a la Fiscalía sobre los móviles de un hecho que motiva la investigación. Vamos asimismo a conocer qué hace referencia el término de peritos, ya que es un término bien conocido y en el cual siempre el agente investigador va a estar allegado a este tipo de temática. El perito es un profesional que domina un área determinada a través de estudios superiores y conocimientos empíricos, quien realiza los informes periciales y sustenta dicha información ante los tribunales de justicia sobre los puntos litigiosos que son materia de su dictamen. Existen dos tipos de peritos: los nombrados judicialmente y los propuestos por una o ambas partes, y luego aceptados por el juez o el fiscal. Y ambos ejercen la misma influencia en el juicio, debiendo tener en cuenta que dichos peritos deben estar acreditados y registrados legalmente en el Consejo de la Judicatura, tal como lo estima el debido proceso. La denuncia: acto por el cual se da conocimiento a la autoridad por escrito o verbalmente de un hecho contrario a las leyes, con objeto de que ésta proceda a su averiguación y castigo, en la cual también podemos caer y de hacer notar lo que viene a ser la forma de calumniosa. Delito que consiste en imputar con falsedad un delito a quien el denunciante sabe de inocente. Falsa: imputación inexacta y malintencionada de un delito, perseguible de oficio, hecha ante funcionarios obligados a proceder contra el acusado. Este término lo pueden encontrar claramente en su acápites de Cabanillas de Torres de 1923 en su página 95. Tipos de investigación policial. La investigación. En la investigación podemos nosotros señalar o indicar que es el procedimiento de reflexión sistemático, controlado y crítico que tiene como su forma descubrir o interpretar los hechos y fenómenos relacionados y que tienen su relación o coacción a las leyes de un ámbito judicial de una realidad. Una búsqueda de hechos, un camino para conocer la verdad o partes parciales de la verdad. En este punto nosotros también podemos señalar que existen varios tipos y en tal sentido se puede clasificar las distintas de comunicación en forma o a través de su nivel, su diseño y su propósito. Continuando con los tipos de investigación policial, ahora bien, desde el punto de vista puramente científico, la investigación es un proceso metódico y sistemático dirigido a la solución de problemas o preguntas científicas, mediante la producción de nuevos conocimientos, los cuales constituyen la solución o representan tales interrogantes. Tipos de investigación policial. Entre los diferentes tipos de investigación vamos a ver un poco lo que es la investigación exploratoria, en la cual podemos indicar que se efectúa sobre un tema o un objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superior de conocimiento. Este tipo de investigación, de acuerdo con Selris de 1989, se puede citar en dos puntos o en dos acápites señalados, dirigidos a la formulación más precisa de un problema de investigación y la otra que nos lleva a la forma de conducente en el planeamiento de una hipótesis. Asimismo, continuando con la investigación descriptiva, en la cual nosotros podemos caer en cuenta que consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubica con un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere. Este tipo de investigación a su vez puede clasificarse en dos puntos: el estudio variable de independiente y la investigación correlacional. Asimismo, ya que hemos tratado de ver o determinar los diferentes tipos de investigaciones, otras que tienen su nivel de enlace con el ámbito judicial también es la investigación explicativa, debido a que ésta se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios explicativos pueden ocupar tanto de la determinación de las causas, investigación post facto, como de los efectos, investigación experimental, mediante la prueba de la hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimiento.
La investigación documental. En este tipo de investigación, por lógica, es la que hace referencia a un escrito formal que sigue en metodología reconocida. Se basa en el fundado hecho plasmado en documentos que ya fueran probados y justificados, los cuales ilustran sobre el fenómeno a estudiar esta investigación documental. Se asignan mediante el plan de estudios para un curso de preparatoria o de pregrado en los diferentes tipos de ámbitos de estudios, ¿no? Se puede presentar la posible conexión de ideas entre varios autores y de las del investigador, que requiere que ésta reúna o interprete, evalúe, reporte datos o ideas en forma honesta, clara, caracterizándose por el empleo predominante de registro gráfico de la información. Generalmente se identifica con el manejo de mensajes en la forma de manuscritos e impresos, por lo que se asocia normalmente con la tipo de información archivista y bibliográfica. En este punto vamos a ver qué es un nuevo sistema de denuncias por vía telefónica, encargada de detectar delitos de gran connotación. Dicha información se maneja como absoluta, confidencial y cuando la denuncia de apertura a una investigación del cual se permite la captura de autores del delito, se podrá obtener recompensas económicas significativas, las mismas que serán canalizadas por la Policía Nacional y bajo la supervisión del Ministerio del Interior. En el campo de las investigaciones de contravenciones, existen varias definiciones en las cuales nosotros podemos notarlas de mayor renombre, en la cual el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española señala que contravención es la acción y efecto de contravenir, mientras que contravenir es obrar en contra de lo que está mandado. En cambio, el diccionario jurídico elemental de Guillermo Cabanillas señala que contravención es la falta que se comete al no cumplir lo ordenado, transgresión de la ley. En cambio, el Diccionario Básico de Derecho del Dr. Manuel Sánchez Zurati señala que contravención es el acto contrario a una norma jurídica o mandato que se convierte en una infracción. Entre los tipos de contravenciones penales, podemos otros renombrar, tal como nos sustenta el Código Orgánico Integral Penal, conocido como COI, en el cual se divide las contravenciones según su mayor o menor gravedad, en la cual la reestructuran en contravenciones de primera clase, de segunda clase, de tercera clase y de cuarta clase, tal como lo establece el artículo 397 del COI, en la cual se determina que las contravenciones en escenarios de concurrencia masiva o sancionaria hasta con 100 horas de trabajo y de prohibición de ingreso a todo escenario deportivo y de concurrencia hasta 1 año. Competencias de los jueces de contravenciones. Como es de conocimiento general, en el Código Orgánico Integral Penal se contemplan nuevos principios y nuevas estructuras en el ordenamiento jurídico del país, y entre los jueces penales especializados, tal como lo establece en el artículo 231, tratan sobre las competencias de las juezas y jueces de contravenciones, en el cual nos señala: en cada distrito habrá el número de juezas y jueces de contravenciones que fije el Consejo de la Judicatura con la determinación de la localidad de su residencia y de la suscripción territorial en la que tengan competencia. En caso de no establecerse esta determinación, se entenderá que es cantonal. Serán competentes para conocer los hechos y actos de contravenciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, siempre que en su jurisdicción no existan juezas o jueces de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Conocer las contravenciones tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal. Conocer las infracciones a las normas de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Conocer las diligencias preprocesales de prueba material en materia penal y civil. La notificación de las protestas de cheques y la realización de actuaciones procesales que sean deprecadas o decomisionadas. El Consejo de la Judicatura determinará el número de juezas y jueces de contravenciones de conformidad con las necesidades del servicio. Y, como última competencia, ejercer las demás atribuciones que establezca la ley. En la investigación de delitos de acción pública. En este punto, vamos a entender de mejor manera el presente tema, que es de menester señalar lo que es delito y sus requisitos legales. La definición clásica señala que delito
es una acción o omisión humana típica, antijurídica y culpable, sancionada con una pena, o sea, es un hecho ilícito cometido por la infracción de la ley penal. En la investigación de delitos de acción pública, como es de conocimiento general desde el punto de vista de su ejercicio, la acción penal es de dos clases, pública y privada. El ejercicio de la acción pública le corresponde exclusivamente a la Fiscalía General del Estado, observando los parámetros señalados en el artículo 195 de la Constitución de la República del Ecuador, en la cual, sin necesidad de una denuncia previa, mientras que el ejercicio de la acción privada le corresponde exclusivamente al ofendido mediante querella, conforme lo señala el artículo 410 del Código Orgánico Integral Penal. El Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 19, clasifica las infracciones en delitos y contravenciones. Los delitos son de dos clases: delitos de ejercicio de acción pública y delitos de ejercicio de acción privada. En su artículo 410, que nos habla sobre el ejercicio de la acción, el ejercicio de la acción es pública y privada, tal como se lo ha mencionado anteriormente, en el cual el ejercicio público de la acción corresponde a la Fiscalía, sin necesidad de la denuncia previa. El ejercicio privado de la acción penal corresponde únicamente a la víctima mediante querella. El artículo 411, en el cual nos indica la titularidad de la acción penal pública, en la cual lo hace hincapié a la Fiscalía, en la cual ejercerá la acción penal pública cuando tenga los elementos de convicción suficientes, obre la existencia de la infracción y de la responsabilidad de la persona procesada. La o el fiscal podrá abstenerse de ejercer la acción penal cuando se pueda aplicar el principio de oportunidad y cuando se presente una causal de prejudicialidad, de procedibilidad o de cuestiones previas. ¿Cuáles son los delitos de acción privada? Tal como lo estipula en el artículo 415, ejercicio privado de la acción penal procede del ejercicio privado de la acción en los siguientes delitos: calumnia, tal como lo estipula en el artículo 182, la usurpación, tal que está estipulado en el artículo 200, y el estupro, tal señalado en el artículo 167. Y por hincapié, las lesiones que generan incapacidad o enfermedad de hasta 30 días, con excepción de los casos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. ¿Cuáles son los delitos de acción pública? En este campo vamos a diferenciar varios, en los cuales se investiga y hace referencia también en el campo investigativo judicial, como es la extorsión, la estafa, el abuso de confianza, el robo, el hurto de bienes de uso policial o militar, hurto de lo requisado, ocupación, uso ilegal de suelo o tráfico de tierras, receptación, comercialización de bienes de uso policial o militar, hurtados o robados, tráfico ilícito de migrantes, asesinato, femicidio, sicariato, homicidio y tortura. Todos estos tipos de delitos se encuentran encaminados y estipulados en el COI, Código Orgánico Integral Penal. En las investigaciones de derechos humanos, en la cual, como norma jurídica y normal que establece a todos los países que conformamos o estamos inmersos en todo lo que nos hace relación a los derechos humanos, nos indica que la Constitución de la República del Ecuador, como un ente garantista a los derechos humanos, promueve entre sus diferentes acápites el respeto a la dignidad del ser humano, y es así que el artículo 11 indica que el ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidor o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. Los derechos serán plenamente justificables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para sus reconocimientos. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. Las características de los derechos humanos son inherentes, universales, absolutos, inalienables, inviolables, imprescriptibles, indivisibles y irreversibles. Cada uno de estos
tipos de características se asemejan a uno como principio fundamental que todo servidor público, más aún siendo investigadores, deben tener cada uno de esos en su conciencia para cualquier tipo de procedimiento, garantizar y respetar el derecho al ser humano. La investigación proactiva es aquel investigador que tiene la cualidad positiva de anticiparse a la acción, sin necesidad de un orden, sino haciendo uso de su libertad de su decisión, utilizando las diferentes herramientas que se dispone como agente investigador, entre las más importantes el levantamiento de información para que ésta sea procesada y se convierta posterior en inteligencia. Asimismo, vamos a tratar un punto en lo cual debemos conocer como investigadores, conocer primeramente qué tipo de organizaciones policiales existen y que son adscritas a la Policía Judicial, en el cual vamos a señalar a cada una de ellas para su conocimiento. Entre las cuales tenemos su Dirección Técnica Científica, CDTC, Criminalidad y Medicina Legal, Oficina Central Nacional de Interpol, OVNI, Policía de las Américas, Ameripol, Unidad de Protección de Víctimas y Testigos, UPBI, Departamento de Delitos Tributarios y Aduaneros, DDTA, Unidad de Investigación de Delitos Energéticos y Hidrocarburíferos, UIDH, Departamento de Violencia contra la Familia, DEVIF, Unidad contra el Delito de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes, Unidad de Investigación de Delitos contra el Patrimonio Cultural, la Unidad de Investigación de Delitos Tecnológicos Informáticos y la Subdirección de Inteligencia Antidelincuencial, CIA-UYAD. Métodos de investigación policial. Se lo describe como conjunto de actividades lógicas y secuenciales que emplea el investigador policial para el esclarecimiento de un hecho delictuoso, los cuales se complementan con los conocimientos y experiencias adquiridas por el personal especializado en la investigación policial. La clasificación de los métodos de investigación vamos a tener siempre de dos tipos, el cuantitativo y el cualitativo, en el cual podemos señalar que el cuantitativo es el objeto de la investigación en el cual consiste en establecer relaciones causales que se opongan a una explicación del fenómeno. Y el cualitativo, lo que le interesa en la interpretación. Asimismo, existen varias o una gran cantidad de tipos de investigaciones en ciencias, los cuales en el campo investigativo también se las utiliza o se hace renombre, en el cual podemos señalar según el proceso formal, en el cual conlleva a este tipo el método inductivo, el método deductivo y el hipotético deductivo, en el cual en este último podemos señalar que tiene varias fases, en el cual se observa la observación, la construcción de hipótesis, la consecuencia de hipótesis y la interpretación empírica de las consecuencias deducidas. Asimismo, en este grupo, en el cual detallamos que es el según el proceso formal, también existen otros métodos en los cuales son aplicables al ámbito investigativo, como es el método analítico, el método sintético y el método analógico. Según el grado de abstracción, en este nos conlleva vuelta a la investigación pura, a la básica, y la investigación aplicada. Según el grado de generación, el cual nos conlleva a la investigación fundamental y la investigación de acción. Según la naturaleza de los datos, en el cual se realiza mediante una metodología cuantitativa y una metodología cualitativa. Según la concepción del fenómeno social, el cual conlleva la investigación normotécnica y la investigación ideográfica. Según su orientación, investigación orientada a investigaciones y la investigación orientada a decisiones. Según la manipulación de variables del control, la investigación descriptiva y la investigación experimental. Según la dimensión cronológica, la investigación histórica, la investigación descriptiva y la investigación experimental. Según el enfoque, el método experimental y el método interrelacional. Según el objetivo, utiliza los métodos descriptivos, métodos explicativos, métodos experimentales y métodos predictivos. Según las fuentes, investigación bibliográfica, investigación metodológica, investigación empírica. Y según el lugar, la investigación de laboratorios y la investigación de campo.
Y como para finalizar los dos tipos de investigación en ciencias, según la temporalización, la cual conlleva el método transversal y el método longitudinal, y según el número de individuos, en el cual conlleva el estudio de grupos y el estudio de sujeto único. Como pudieron ver en esta primera unidad, se ha tratado varias temáticas en las cuales se ha podido, digámoslo así, establecer lo más puntual y lo más conciso para cada uno de ustedes como investigadores que están en su etapa de especialización, en su etapa de capacitación.